Señoras, puntos intermedios. Pues es un gusto y un especial placer para mí el tener aquí a Diego Osorno, entrañable amigo mío, compañero de largas batallas. Es realmente para mí muy conmovedor que me haya pedido estar con él aquí en el panel. Bueno, pues en su conferencia en realidad. Esto era como la gran conferencia de clausura de nuestro diplomado en política de drogas, derechos humanos y salud. Y también le integramos en el programa del seminario, porque los profesores del programa de política de drogas aquí en el CIDE tenemos una gran admiración por su trabajo y también por la manera en que él ha sabido siempre acercarse al trabajo intelectual de la forma más abierta que se puedan imaginar. Diego es alguien que ha recorrido el país desde que lo conocí, y de hecho podría decir que ha recorrido el mundo, hablando lo mismo con el barrendero que con el policía, lo mismo con el genocida o el criminal que con la víctima. Y en ese mundo de personas con las que ha hablado Diego, que tiene más kilometraje que un carro viejo. Sí, no tenía panza cuando yo lo conocí, imagínense. También se ha acercado con nosotros Diego. Les voy a leer, él no quería que lo hiciera, porque somos amigos y le parecía un formalismo exagerado, pero hay gente aquí, Diego, de otros países, que yo creo que se merecen saber de manera formal tu trayectoria. Diego es reportero, también es un escritor mexicano que ha sido testigo y narrador de algunos de los principales conflictos del siglo XXI en México y otros países de América Latina. Es, según la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, uno de los nuevos cronistas de Indias. Ha recibido reconocimientos como el premio a mano disarmata de la estampa romana de Italia, el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, el Premio Internacional de Periodismo por los 35 años de la revista Proceso y el Premio Nacional de Periodismo de México 2013, el cual dedicó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos de sus libros, para que se den un timón, son El Cártel de Sinaloa, que tuve el honor de prologar, La Guerra de los Zetas y Contra Estados Unidos. Han sido incluidos en listas anuales de lo mejor de la literatura no ficción del diario Reforma. Su libro más reciente es Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo. También ha realizado proyectos de cine como El Alcalde, galardonado internacionalmente, así como iniciativas de regeneración del tejido social a partir del periodismo narrativo, como el proyecto elbarrioantiguo.com. Formó parte de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que documentó crímenes de lesa humanidad y consignó a funcionarios involucrados en ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Ha sido profesor de la Universidad de Monterrey, publica una columna semanal en el diario Más por Más y es escritor de Bengala, una agencia dedicada a la creación y desarrollo de historias para cine y televisión. Por esto y por el cariño que muchos le profesamos, les pido que recibamos a Diego con un gran aplauso. Muy buenas noches. Gracias, primero que nada, Froilán, que como él lo decía, no solo ha sido para mí un gran amigo, sino ha sido un guía en muchos sentidos, en muchas investigaciones, en muchos trabajos, la visión que él tiene, el bagaje,
y la perspectiva me ha servido a mí para poder aterrizar muchos proyectos. Y bueno, ya es muy tarde, estamos cansados, la mayoría. Un poco la idea de esta charla sería presentarles un video, un corto documental reciente que acaba de ser emitido por Al Jazeera sobre la situación de la impunidad en México hoy en día. A mí me ha tocado trabajar como reportero prácticamente este primer cuarto de siglo en México, desde el año 2000. En México, en el 2000, después de la derrota en las urnas del PRI, muchos creíamos que el autoritarismo y la corrupción se habrían de terminar con la llegada de la democracia. En retrospectiva, lo que nos damos cuenta es de que el autoritarismo y la corrupción no desaparecieron, sino que se dispersaron. De ser monopolizadas por un solo partido político, se diseminaron a lo largo de todos los partidos políticos, sin excepción desde mi punto de vista, que están hoy en día en México. Y en ese contexto ha habido una transformación de la realidad en el país, de pasar los primeros años de este nuevo siglo tratando de reportear con las ventajas de una democracia, averiguando los gastos excesivos que habían en los órganos públicos, como por ejemplo las toallas lujosas que se compraban en la presidencia de la República. En algún momento el país empezó a mostrar su brecha, su fisura todavía grande de autoritarismo y corrupción, con actos de barbarie en contra de movimientos sociales en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y en el Estado de México. A mí me tocó cubrir varios de ellos, me tocó cubrir operativos de represión en San Salvador Atenco, donde fueron asesinados 3 personas y fueron detenidos ilegalmente y torturados casi 200 personas, 15 de ellas mujeres, varias de ellas víctimas de abuso sexual. Una represión también muy fuerte en Oaxaca, un estado del sur del país, con un cacicazgo permanente hasta el día de hoy. Y este estallido social que yo caracterizaría en el 2006 se redondea con una crisis postelectoral que ocurre ese mismo año, donde el candidato que pierde las elecciones no reconoce el triunfo del candidato ganador, Felipe Calderón, y se crea así una crisis política durante varios años que fue, desde mi punto de vista, encubierta con una política de combate al narcotráfico interesada más en ocultar esa crisis política profunda que en resolver el problema del narcotráfico que México ha tenido desde el siglo pasado. En ese contexto se transformó también, o cambió la manera en la que los periodistas abordábamos los sucesos, y bueno, ya Froilán mencionó algunos trabajos que he hecho como alrededor del cártel de Sinaloa, otros sobre los Zetas, un grupo que surgió en el noreste del país, que luego se propagó por varias otras regiones. Pero en retrospectiva de este video que vamos a ver ahora, que dura 20 minutos, es un intento por mostrar cómo esta política represiva y corrupta que predomina en el sistema mexicano se ha usado lo mismo para combatir supuestamente a los cárteles de la droga que a los movimientos sociales. El video está hecho para la televisión, para la emisión inglesa, así es que pues tiene algunas cosas que todavía faltaron de corregir de la voz en off que se oye ahí, pero fundamentalmente creo que puede servir para ilustrar algunas de las cifras que se han estado presentando a lo largo del día en las diversas ponencias, con testimonios directos, ya sea de policías que cuentan cómo detenían, torturaban y mataban a presuntos narcotraficantes y luego reportaban estos eventos como enfrentamientos
En ese sentido, es lo que hablaba hace rato con Alejandro Madrazo, la cuestión de las cifras. Muchas veces en México el levantamiento de las cifras es un problema por la manipulación que se da desde el origen de los hechos. Y bueno, si les parece, vemos el video y regresamos a tener una conversación. Recuerdo que en los años que estuve como policía, el gobierno nos da las armas directas para hacer frente a la guerra. Mexico, a country where authorities and criminals appear to be playing by the same rules. Y después de eso, ¿qué pasa? Se les da la clásica entrevista, torturarlos para sacar información. Diego Osorno is a Mexican writer who has spent 10 years investigating the role of the state in torture, disappearance, and killings. He's on a journey to meet the people who have suffered injustice at the hands of the law in the name of maintaining order. ¿Y usted también? Diego is in Huitzo, near the southern city of Nochixtlán, to find Valente Maza, a 73-year-old farmer. Venga, A few months ago, Valente was tending his crops. On the highway nearby, a protest by local school teachers was broken up by the police. Vinieron enojados ellos por lo mismo de que pues, no le podían hacer nada a los maestros, yo creo, y pues eran 3 o 4 policías eran. Estaban persiguiendo a los maestros. A los maestros. Pues ahí luego me asistieron. Pues ahora sí que me descontaron de una patada, la primera patada me pegaron por aquí, hermano. ¿Cuántos golpes recibió más o menos? No, patadas. Tenía yo como 8 días, no pude acostarme de ningún lado, sentado en ese problema. Ya les dije, pero yo no estaba en ese pleito, pues yo estaba trabajando. Then the helicopters arrived, and tear gas dropped from the sky. ¿Las Ahí bombas? estaban las manos de esto. Estas son las nuevas. Estas las aventaron desde los Ajá, helicópteros. desde arriba. Entonces los helicópteros andaban así, pero todo ahí, mire, se cerró de humo. ¿Usted cree que haya alguna vez castigo a esos policías que abusaron de su poder? No va a haber. Eso no está, el mismo gobierno está para no te va a decir. Valente was a minor casualty of the police action, an incident now known as the Battle of Nochixtlán. 9 people died, and over 200 complained of torture, humiliating treatment, and even sexual assault by the police. Critics say that the police have become militarized and the armed forces sent to war against their own citizens. Y los militares empezaron a decir, bueno, pues a nosotros nos han dado instrucciones de acá, nos han dicho que esto es una guerra, y se empiezan a reportar graves violaciones de los derechos humanos, donde hay elementos para suponer que las Fuerzas Armadas estaban cometiendo delitos para la gente. Muy buenos días, bienvenidos al vuelo 2046 con destino al aeropuerto de Oaxaca. For 10 years, Diego has been investigating his country's uneasy relationship between law and order. It's not just a little war on drugs either. The same tactics appear to have been used dealing with social conflict. Oaxaca, 1 hour south from Nochixtlán, one of the most diverse cities in Mexico, and the center of a 10-year standoff between teachers and the state over education reform and minority rights. En 2006 llegué a reportear lo que aparentemente era solo un plantón o una manifestación de maestros, como regularmente ocurre aquí. In 2006, a protest ripped Oaxaca City for months. 4 people died when the police tried to break it up, and hundreds of others say the police tortured them while they were detained. Logré documentar también cómo había habido varios casos de tortura. Since then, Diego has gathered evidence which suggests
that the local police have been systematically committing crimes against human rights. Usually, Diego's focus is on the victims of such crime. Today, though, he has a rare chance to interview a perpetrator, a man known in Oaxaca as a porro. Un porro en México es un golpeador que normalmente está vinculado a una universidad pública. Son fraternidades, digamos, que se venden al servicio del mejor postor. This porro calls himself El Diablo. This is his first public interview. Cuando se viene lo del 2006, pues nos empiezan a jalar a todos, ¿no? Que jalemos a todos nuestros amigos de los grupos. Nuestros líderes nada más nos decían pues, que teníamos que ir, ¿no? Y que iba a haber a cambio de remuneración. Ya era en dinero, alcohol, drogas, todo lo que uno quisiera. Y a los poros, a los poros pues éramos más con la ministerial, con la policía estatal. Nosotros participamos en jalarlos de las barricadas, o sea, incluso hubo muchas veces que jalamos hasta gente que ni tenía nada que ver, o sea, nada más por el simple hecho de ir pasando cerca de la barricada por la colonia, y ya nos poníamos una madriza, nos lo llevábamos y lo entregábamos, y gente que no tenía nada. La cosa era ahí, salí premiado esa noche, pues, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues fulano nos levantaron, y él les va su lana, ¿no? Por haber levantado gente. So what became of the people dragged away by the Poros? Diego has learned that there were locations, sometimes derelict houses on the edge of Oaxaca, which were used for torture. Y en estas casas llegaste a ver, a enterarte qué pasaba. Pues llegamos a ver, ¿no? Llegamos a ver cómo llegaban ahí los detenidos, ¿no? Y ya nos checaban de quién se trataba. O sea, se trataba de alguien que venía pesado, pues se lo llevaban para otro lado. Y si se trataba de alguien, pues nada más era para sacarle la sopa, ¿no? Ponerle una putiza. Y pues ahí los tenían ahí sentados en un cuarto, y pues tenían todos sentados así de esposados y emposados de la cabeza. En casos particulares, como predios abandonados. Predios por el aeropuerto, la mayoría por el aeropuerto. Por ahí eran los predios, todo eso. Los pinos, los famosos pinos que albergaba la Procuraduría antes. Antes de presentarlos, los llevaba siempre a estas casas para... Sí, para sacarles la sopa, ¿no? ¿Y cómo sacaban eso? Los madrazos. Vamos hacia Santa María Coyotepec, a un lugar, un predio que está junto al cuartel de la policía, el predio se llama Los Pinos. This is one of the places that the Porro identified as torture sites. Diego has heard about them before, but this is the first time that he's going to see for himself. No sabemos si van a venir a correr. Algunos policías reconocieron que aquí, que estamos a unos cuantos metros del cuartel de la policía, aquí traían a los detenidos antes de llevarlos allá. Aquí eran torturados para que alinearan su declaración conforme a los intereses de la policía en ese momento. A year ago, Diego was part of a truth commission which delivered a detailed report identifying torture sites like this to the Oaxaca authorities. The commission also reported that the bodies of missing people may have been buried in this area. There's been no official response, no inquiry, and as time passes, the chances of finding the evidence diminish. Están estas maniobras que lo que hacen es pues impedir que si en el futuro se está llevando tierra, si en el futuro se hace una inspección en toda esta zona donde sospecha que hay personas enterradas clandestinamente, pues a lo mejor no se va a encontrar nada, porque vemos ese camión se está llevando la tierra. Buenas, oigan, buenas. Estas casas están abandonadas, ¿verdad? ¿No? ¿Y quién vive aquí? The man who demanded we turn off our camera is the leader of the community of Santa Maria.
They own this land and rent part of it to the police. He suggested that it was in our best interest to leave. No pase esto, ¿no? Okay. No, porque ahorita nosotros no que nos avisen inmediatamente, nos dejamos venir. Si algo más grave llega a pasar, pues nosotros nos agarramos, llamamos a la comunidad, ¿saben qué? The sensitivities about places like this are not surprising. In the city of Oaxaca, more than 370 people have claimed they were tortured in various facilities. Emeterio Cruz is one of the worst known cases. Yo jugaba y yo podía, por ejemplo, yo pasaba así como venía a correr a 6 kilómetros diario, 3 pero ya no me veía al Tajayo, ya los domingos por la tarde me iba al mar, pues ya venía a bucear y a pescar. Tuve un peritaje médico, aparte de los peritos de la PGR, médicos forenses de la PGR, y donde ellos constatan que yo quedé con secuelas movidas, secuelas motoras, motrices, secuelas neurológicas, secuelas de la orina, secuelas de manejo, todo lo que es secuelas. Emeterio says he was severely tortured by the local police. Yo me escondí en baños, pero entré al baño a ver muchos policías. Ahí que me encontré, me agarraron. Me dieron una tapa afuera, ahí me agarraron dos y me encontré que era una columna. Y me desmayé, allá me quedé tirado en el suelo. Y ya más adelante ya me operaron con eso, yo no pude seguir, yo dije que me llevaron, pero ellos me querían matar. Footage from 2006 caught Emeterio in the hands of the police. Ahí que a mí me venían pegando, ya, esta calle de ruedas, ahí me dije de rodillas, como que yo te recordé, yo no montaba. De ahí es donde viene el curso de Sí, me di un maestro que empezó a casar con la crisis, que lo va a casar y todo eso. Según la investigación que hicimos, usted es dejado en un paraje ahí al aire libre. Sí, una piedra que lo dieron con muerto. The policemen who worked at the protest in Oaxaca were congratulated by the governor at the time. Years later, an extensive investigation by the Truth Commission revealed that the local authorities had known all along about police abuses. Es el de la Procuraduría. Me bajan de esa escalera, aquí donde está esa ventana. In 2007, Cesar Mateos was another victim of police brutality. Abducted during the protest, he was taken to the Attorney General's building. Este es donde tú Siempre estuve. Sí. ¿Atrás de esta pared? Sí, atrás. Aquí sí pasó detrás de esta pared. Pues lo primero que hacen, pues bueno, me avientan, sin decir palabra, reboto con un tambo de esos de 200 litros, me levantan y lo primero que hacen es sacarme la ropa y empieza el interrogatorio. Me ponen un trapo mojado en las piernas, en los pies, y es donde siento la primera descarga eléctrica. Y solamente en una ocasión me dan una descarga en los testículos. Victims like Cesar and Emeterio feel doubly upset. First, that they were tortured, and second, that no one has been held accountable. Oaxaca no hay castigo a la gente que hace eso, a la que tortura y asesina. Por eso lo volvieron a hacer. Yo creo que el asunto de injusticia es gravísimo en el país y obviamente que lo único que promueve es la repetición de ese tipo de actos. Last year, the Inter-American Human Rights Commission published a special report in Mexico. La PGR reportó de su información un incremento de más del doble en el número de denuncias. Entre el 13 y 14 pasamos de 1.165 a 2.400 denuncias. Very few of these complaints produced a result. The state appears to act with impunity. El Estado mexicano informó que la PGR es como el Attorney, el fiscal. Contaba en el mes de abril con 2.420 investigaciones en trámite y que existen solo 15 sentencias condenatorias por este delito. In Oaxaca, people were abused by the security forces to control public order. In other parts of Mexico, similar tactics have been used in the name of fighting crime. This is Monterrey,
about 2 hours from the US border. Local police take us on a patrol during the night shift. They want to make it clear it is all now under their control. 10 years ago, as Mexico's drug cartels grew in power, former President Felipe Calderón declared all-out war against them. The police, the army, and the navy reacted with force. Vemos una granadera parada aquí, la gente armada corriendo hacia el Home. Nosotros vemos un cuerpo que está tirado inmediatamente, pues te paras, pues es lo primero que ves y quieres aprovechar el tiro de tanto foto como video. In March 2010, photojournalist Francisco Cantu was tipped off that the security forces had just detained a young man. Cantu managed to get a few pictures. Llegamos a este punto que es las instalaciones de la Policía Municipal de Santa Catarina. Entonces yo me encuentro en este momento en la casa, yo estoy mirando una cámara. Y el primero que vemos donde el chavo como va esposado, pues no se puede subir, cosa que él se apoya y ahí es donde el momento que él sube la pierna, eso me da oportunidad de captarlo casi de frente. Estaba haciendo calor y el chavo traía una sudadera café con una letra B color naranja. The following day, Cantu was commissioned to take pictures of a body found dead on wasteland, a standard task for journalists in this city. Yo llego de este lado y tiro. Cuando me doy la vuelta, de este lado, así yo chuzo en la cara, empiezo a tirar. En la cámara, lo que me llama la atención es la técnica del día. Estaba golpeado, tenía los ojos hinchados, estaba golpeado, estaba torturado. La persona, lo que sí no vimos era si traía algún disparo. No se veía. Posiblemente a lo mejor fue la causa de la muerte haya sido golpes. Humberto Márquez, the young man photographed by Francisco Cantu, lived here with his mother on the outskirts of Monterrey. Por el vecino de aquí de enfrente. Nos dijo que había visto en la tele que en Santa Catarina habían detenido a Humberto. Entonces ya me dice, ¿sabe qué? Dice, véngase rápido. Entonces, pues yo pensé lo peor pensé. Me vine, llegué a la casa y ya salieron las noticias que él estaba muerto. Que me apareció en Puerto de San Nicolás Las Palmas. It's unusual that such a disappearance is documented so starkly, but it hasn't helped Cristina. De hecho, en los periódicos, pues yo trabajaba en unos edificios de la recepción. Todos los días me dejaba la nota porque salía una nota de mí. Yo tenía los recortes del periódico con todos los detalles. The National Commission of Human Rights published a report blaming members of the Mexican Navy, but no one has yet faced justice for Humberto's death. Así es, todas estas personas son víctimas de desapariciones en Nuevo León. Carlos Treviño is the lawyer for Humberto Márquez's family. He says that there is enough evidence on this case to declare torture. Lo que está acreditado, se hizo la pericial, está acreditado las lesiones que tenía y que se las hicieron momentos antes de que fuera abandonado el cuerpo ahí de Between 2010 and 2013 alone, campaigners like Treviño documented more than 100 torture cases and 52 disappearances in Monterrey and the surrounding state of Nuevo León. Porque por ejemplo hay otros casos donde sí vemos un patrón donde, por ejemplo, los militares ponen las armas a los cuerpos, incluso los hacen disparar para que dé positivo en el uso de armas y disparos, y eso los vincula a delincuencia, digamos, y normalmente así se acaba la investigación. El muerto forma parte de la delincuencia y no pasa nada hasta que lo dejamos. The official explanation has usually been that
though some officers may have used excessive force, this was not systematic. But Diego tracks down a former police officer who says that torture and violence were not isolated incidents. Lo dicen directamente los jefes, pues le dicen directamente al director policíaco, habla con los comandantes y nos dicen que en donde los topemos, pues que les demos con todo. He says police knew their backs would be covered. Y sabíamos que dentro de la policía coordinamos a lo que es servicios periciales, o si no iba a haber ninguna repercusión hacia nosotros. Pues sembramos armas y conseguimos un enfrentamiento. Recuerdo que llegó un jefe y le hablaba en directo. Entonces lo puesto de espaldas, entre 4 compañeros con armas largas. Lo recuerdo claramente. Torture had become commonplace. According to testimonies gathered by Diego, even government buildings were used for this. The current mayor of Monterrey, Adrián de la Garza, was the city's main prosecutor between 2011 and 2015. He's proud of working with human rights organizations on laws to prevent abductions by the police. But questions remain about how so many abuses were carried out on state property. Pero también hablando con gente, testimonios de policías, incluso ministeriales, algunos de ellos lo han reconocido directamente, que ejecutaban gente, o sea, que eran detenidos de la delincuencia organizada y los ejecutaban, que algunos también los torturaban, incluso en el estacionamiento de la Procuraduría y todo eso. O sea, esa otra parte, digamos, del combate a la delincuencia, ¿cómo los explica usted? A ver, la intención en todo momento era de que se cumpliera el derecho, de que pudiéramos de alguna manera regresar a los índices normales que teníamos en su momento, pero al mismo tiempo estábamos muy conscientes que se pudieran generar situaciones difíciles en las corporaciones. Pero lo que sí es que para esta pacificación de la ciudad no hubo una línea de pues torturar o de ejecutar. Mira, evidentemente que no. Y hay mucha gente que pudiera pensar, gente que no está relacionada con esos temas, que pudiera pensar que cuando hay una situación de esta se tiene que hacer así. Yo digo que está totalmente... dice la gente, mucha gente lo dice. Yo por ejemplo les puedo decir, a ver, otros estados que han tenido este tipo de violencia no han logrado revertir la situación. Y hay excesos en esos estados y puede haber excesos en ese estado. We asked former President Felipe Calderón and the former governor of Oaxaca, Ulises Ruiz, to take part in this program, but we got no answer. In the same way, many people have spent years waiting for answers. Todas las instancias internacionales han puesto la alarma sobre el tema de la tortura en México. El relator para la tortura de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha emitido casos de temas de práctica de tortura, e instancias civiles como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, han venido advirtiendo al Estado mexicano. Los focos rojos están prendidos desde hace años en México. Y es lo que le pasa a un coche cuando tú vas manejando y se prende un foco. Si no atiendes esa llamada, lo más probable es que se ponga verde. Y luego va a llegar un momento el coche puede dejar de funcionar. Y no solo puede dejar de funcionar, sino que se puede poner en riesgo. Eso es lo que está pasando a la democracia en México. Y lo notable es que la autoridad, en lugar de atender los focos rojos, le echa la culpa al mecánico. Alejandro Madrazo, este es mi primer comentario, por favor, véngase intégrese a la discusión.
mientras estábamos viendo el video, no pude dejar de pensar, Diego, que pues hay una fuerza extraña que conecta a ciertos espíritus y ciertos proyectos intelectuales. No, pero a lo que iba es que la presentación que nos diste en la mañana refleja en cifras, con datos duros, con una metodología científica, como nos gusta en estos recintos hablar o decir, y aquí Diego nos trae la historia que está detrás de cada uno de las unidades de las cifras de las que nos hablabas en la mañana. Entonces simplemente, pues yo te pediría antes, bueno, por supuesto que más adelante tendremos la reacción de Diego, ver si puedes hacer una nota al pie del documental de Diego con base en las cifras y los datos que nos mostraste en la mañana. A ver, creo que hay tantas piezas de las historias concretas que estás documentando, Diego, que cruzan con las estadísticas que nosotros hemos estado encontrando, que es difícil saber por dónde empezar. Creo que es importante hacer ambas cosas. Creo que cuando uno cuenta una historia concreta y una narrativa concreta, es muy fácil para las autoridades y para los responsables decir, bueno, pues ese es el negrito en el arroz. Y cuando uno muestra una estadística y plantea números, pues también es muy fácil tratarlo como pues, un número y una cifra, y no como una vida afectada, una vida truncada o vamos, una comunidad destrozada. Entonces, sí es importante estar en el juego de, por una parte, estar hablando de los casos particulares para que esto se vuelva tangible y no sea fácil de hacer de lado, y por otra parte, estar viendo el panorama general. Y el panorama general confirma la catástrofe de los casos particulares que estás planteando. El caso del chavo en Monterrey, que es fotografiado subiéndose al avión en manos de las autoridades del DCF, aparece en una zanja. Es un caso que yo recuerdo claramente. Y lo recuerdo claramente porque me pareció tan burdo y tan aberrante y tan evidente y tan público y tan a todas luces que las autoridades eran responsables de matar a un ciudadano mexicano sin juicio, sin procedimiento y sin que nadie se escandalizara. Porque, perdón, pero pasó de noche. Digo, lo notamos, vimos las fotos, el suéter y la vea anaranjada, todo el mundo registró, pero no pasó nada, no hubieron responsables. Y eso me lleva a una frase que Jorge Javier Romero, que estuvo con nosotros el día de hoy, viene diciendo en últimas fechas, que me parece muy acertada, que es de Cantinflas. En México nunca pasa nada. Y cuando pasa, todo el mundo sabe que iba a pasar. Entonces, en los últimos 10 años no ha pasado nada. Decenas de miles de muertos, miles de violaciones de derechos humanos, casos documentados de tortura, no pasa nada, no hay responsables, no hay una mejora de las procuradurías, es más, ni siquiera hay un cambio en los procedimientos y en la lógica de los nombramientos de los funcionarios que son responsables. No pasa nada, pero todos sabemos que está a punto de pasar. Yo lo que digo es, ya viene pasando. No es sostenible lo que viene pasando en México. Las procuradurías, vamos, los edificios que presentan aquí en el documental de Los Pinos, me parece que son emblemáticos, son masivos, hay muchos posibles cuartos donde torturar, están a tiro de piedra, a vista de las autoridades. La comunidad está involucrada en tolerar y en permitir que eso ocurra, porque finalmente, pues, vamos, son gentes fuera de la comunidad, entonces no hay la solidaridad de proteger. Y están a la vista, todo el mundo sabe que allí ocurren esas torturas. Nuestras procuradurías nunca, y cuando digo nunca me puedo remontar a la época colonial, han sido diseñadas, equipadas, entrenadas o financiadas para hacer su trabajo. O sea, yo estoy convencido que difícilmente un ministerio público en México puede investigar la hora del día con eficacia. Yo he leído más o menos bien 3 expedientes penales de la mayor importancia política para el país: Acteal, Ayotzinapa y el caso de Florence Cassés.
los tres de una enorme relevancia política en los cuales el Estado tendría que haber tenido el mayor interés en hacer bien su trabajo. Y la historia que se plasma en esos expedientes no solo no demuestra lo que está argumentando, sino que resulta inverosímil. O sea, no hay forma en lo que está en esos expedientes sea verdad. Y esos expedientes los avalan los jueces. Y esos expedientes, hay veces que por azares del destino, como cuando a un fotógrafo le toca tomar la fotografía de una persona y al día siguiente de su cadáver, salen a la luz pública y no pasa nada. Y nadie hace nada y no hay responsabilidad. Entonces, la pregunta para mí es, ¿y cómo sonamos la alarma? Álvarez y Casa, todas las instancias internacionales han alarmado. Todas las instancias nacionales han alarmado. La Corte Interamericana ha sonado la alerta y no pasa. Ayer en el Senado tuve la oportunidad de exponer ante los senadores que están a punto de tomar la decisión de dar un aval legal a lo que viene sucediendo en los últimos 10 años, entonces ya que no podamos ni siquiera decir lo que está sucediendo es inconstitucional porque pues, ya hay una ley, que es lo que está tratando de hacer ahorita. Después de mostrar datos que yo creo que son muy duros, vino la respuesta del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campo. Y el subsecretario de Derechos Humanos, que por cierto es el mismo que cuando el Centro PRO exhibió un documento, que quizá no voy a hablar de él, en el que, bueno, lo mencioné yo en una clase de diplomado, en el que se afirma textualmente que las órdenes son mantenerse en los cuarteles durante el día para salir en las noches a abatir masivamente a los delincuentes. O sea, como dirían los gringos, un standing order de ejecuciones extrajudiciales semanas antes de la ejecución extrajudicial más documentada en la historia de este país, probablemente. La respuesta del subsecretario Campa fue no, es que abatir en la orden no necesariamente quiere decir matar, puede querer decir someter, humillar. Bueno, perdón, y disculpen que en un foro académico utilice yo este léxico, pero ¿a quién creen que hacen pendejos? El reporte de Tlatlaya dice 21 criminales abatidos. Los discursos de los presidentes hablan de abatir, cada informe habla de abatir. Entonces, ¿qué quiere decir abatir? Abatir quiere decir matar. Pero el subsecretario de Derechos Humanos sale a decir, no, señores, quizá no quiere decir eso. Ante los datos dijo, bueno, quizá no hay heridos porque se fueron caminando. Todo el discurso construido a partir de lugares comunes, sin un solo dato, sin un solo caso documentado, sin una sola historia, pero que es muy fácil aceptar porque nos deja muy tranquilos. Yo lo escuchaba hablar de una delincuencia organizada que tiene un infinito acceso a recursos, textualmente infinito acceso a armas en la frontera e infinito acceso a gente que porte esas armas. Bueno, caray, con unos ejércitos de ese tamaño, ¿qué hacemos temblando frente a Trump? Vamos a construirle el muro, pero en la frontera original. Digo, si tenemos en este país recursos bélicos infinitos, entonces pues no sé qué hacemos tratando de negociar. Entonces, es absurda la historia que nos cuestan en contra de las autoridades, pero no hay una sacudida. Yo he visto al país movilizarse masivamente porque nos subieron el precio de la gasolina. Pero no lo he visto movilizarse masivamente porque estemos en una crisis de derechos humanos que va a hacer que la dictadura militar de Argentina parezca un niño en pañales cuando se esté armando una comisión de la verdad en una década. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sacudimos al país para que se dé cuenta de lo que está pasando? Porque lo hemos estado documentando, creo que ustedes primero, desde el periodismo, en forma más arriesgada y más valiente. Pero ahí vamos en la academia, poco a poco, poniendo las piezas para documentar. Y francamente yo estoy desesperado de no saber cómo llamar la atención sobre este problema, porque no pasa nada, hasta que pase. Sí, yo comparto tu diagnóstico. A mí me cuesta trabajo explicar esta democracia mexicana cuando me toca salir del país, porque estamos en un lugar donde es innegable que ha habido una mayor libertad de expresión en estos últimos 15 años que lo que había hace 30 años con el régimen del partido hegemónico. Pero hay más periodistas que antes. Hoy hay más libertad de manifestación que hace 30 años, pero pues tenemos el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros, Atenco,
Y si uno revisa, nuestra democracia, o el aumento a mayor democracia en México, ha habido mayor barbarie, mayor deshumanización. Y en ese sentido, yo me fui dando cuenta, y esa es la pregunta con la que trabajo ahora, ¿por qué una democracia como la mexicana tiene más desaparecidos que la dictadura chilena, hoy en día? Y con cifras muy rasuradas de desapariciones. O sea, no sé cómo contestarme esa pregunta, y quiero que mi trabajo y las historias que hago vayan enfilando hacia tratar de responder esa pregunta. Es una pregunta que yo dejé de hacer hace tiempo al poder. Yo admiro lo que hacen ustedes, los académicos, los compañeros que hacen periodismo de datos, porque buscan demostrarle al poder lo mal que está. Pero yo ya no tengo esperanza de que el poder, aunque le demuestres, cambie. Yo lo que espero con mis historias normalmente es buscar un mensaje con la sociedad, con un público que para mí es más ambiguo, más amorfo, pero es ciudadano común, que pueda ver esto, reflexionar algo, transmitir, pero también hay datos, están los datos de Emilio, está la evidencia, las fotografías, o sea, es dar información, pero no solo dar información, sino también transmitir una sensación, porque de otra forma es difícil lograr esa reflexión y esa acción. Yo la verdad, hice periodismo de datos cuando empecé a reportear en el 2000 al 2002, me gustaba mucho, me acuerdo que tumbamos a un secretario de gobierno y un presidente de la Junta de Coalición Política y nos emocionábamos como ahí en la redacción, el equipo de reporteros. Pero luego me di cuenta que el nivel de cinismo y de impunidad que hay en México era tremendo y era un esfuerzo estéril para mí. Inercialmente me fui involucrando mejor a contar historias de movimientos de resistencia y demás, y cuando vino esta cosa de la guerra del narco, pues efectivamente, lo primero que uno hace es empezar a revisar los expedientes que armaban, y eran novelas malísimas, por cierto. Entonces no se podía contar lo que pasaba con las fuentes oficiales. O sea, había que, como primera regla, no creer en las fuentes oficiales, y eso pasaba incluso muchas veces con los datos en ese contexto. Entonces para mí es admirable lo que hacen ustedes, porque ustedes todavía tienen esperanza de que este gobierno, con los senadores, reaccionen. Yo no tengo esperanza. Yo escribo y hago mis historias pensando que la sociedad pueda reflexionar y eventualmente mis hijos o mis nietos hacer algo para cambiar esto. No tengo el optimismo que tienen ustedes frente al buen juicio del poder, pero por eso los admiro. De hecho, hay una anécdota, ¿no?, de que fue George Soros en una cena o en una reunión, de repente este gran filántropo gringo, que por cierto creo que financia el diplomado, los beca ustedes, y a George Soros le preguntan: oye George, ¿y qué es lo que te da esperanza? Él se levantó y dijo: yo no tengo esperanza, porque mis padres se fueron a los campos de concentración durante el Holocausto llenos de esperanza. Lo único que me mantiene moviéndome es levantarme todos los días pensando en qué demonios podemos hacer. O sea, son las acciones concretas lo que lo mantiene moderno, y es exactamente lo que ahora estás diciendo, y yo creo que yo lo comparto. O sea, son como las acciones concretas. Yo he renunciado mucho a la utopía. Pero antes de seguir esa digresión, yo quiero, compañeros, llamar su atención a un tema que los dos tocaron. Bueno, tú, Diego, en el video, y también Alejandro, el de la responsabilidad. En el video un poco se insinúa que la responsabilidad se debe asignar a dos políticos con nombre y apellido, Ulises Ruiz y a Felipe Calderón. Pero estamos en un foro latinoamericano, nos visita compañeros latinoamericanos de muchísimos países. Los mexicanos, yo creo, o México, no es el único país donde ocurren las cosas que nos ocurren a nosotros. Y muchas veces se nos olvida el tratar de encontrar las conexiones entre los diferentes países, el tratar de hacer comparaciones, en caso de que no haya conexiones, hacer comparaciones entre los distintos países. Y el tema de la guerra contra el narco
es evidente que hay conexiones transnacionales. O sea, que los países o las consecuencias de la guerra contra el narco no pueden, en la asignación de responsabilidades de las consecuencias de la guerra contra el narco, no se puede uno solamente enfocar en un solo país, porque esta guerra ha sido promovida por organismos multilaterales, por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno británico en algún tiempo. O sea, como que hay la posibilidad de que empecemos sin dejar de buscar, asignar responsabilidades en cada una de nuestras naciones, busquemos de articular un discurso latinoamericano de la asignación de responsabilidades de la consecuencia de la guerra contra el narco. Algo que el profesor Javier Treviño, aquí en el programa de política de drogas, llama imaginar una justicia transicional para la reforma de la política de drogas. Ahora, pero no sé si ¿tú crees que sea posible, Diego, en el camino de buscar accionar de manera concreta, para buscar a Ulises Ruiz, para buscar a Calderón, también articular un discurso periodístico o académico, intelectual, para asignar responsabilidades globales? Bueno, la experiencia que yo tuve concreta en el caso de Ulises Ruiz fue la de participar incluso en un organismo inédito en México, que es una comisión de la verdad que se creó en Oaxaca hace 2 años y medio por la presión del movimiento magisterial, del entonces gobernador de la alternancia supuestamente, concedió para pagar una serie de movilizaciones en el contexto de la reforma educativa la creación de una comisión de la verdad donde el grupo de víctimas me propuso a mí como comisionado, el gobierno puso a una mujer como comisionada y el padre Soralinde como presidente por acuerdo de las 2 instancias. Entonces nosotros llegamos, yo pensé, reflexioné mucho si entraba o no a una tarea de esta naturaleza. Prácticamente las víctimas, como Emeterio y otras, fueron las que me convencieron de participar, pero en realidad me di cuenta que era una trampa muy pronto. A los pocos meses me di cuenta que no había precisamente esto que hablas, un contexto de justicia transicional, una visión de justicia transicional, sino que se había creado la Comisión de la Verdad solo para enunciar, dar una palomita de creación de esta instancia, pero no se había hecho una mínima depuración de los cuerpos policiales, una mínima. O sea, no estoy hablando de una depuración total, sino la mínima de las estructuras medias y superiores. No teníamos acceso real a la información, había amenazas, obstáculos. Yo pues he tenido muchas amenazas a lo largo de mi trabajo, nunca como en este año que trabajé allá, que tuve que incluso aceptar escolta, que no me gustaba para nada. No fue un poco gracioso porque el escolta, yo puse muchos requisitos, el padre Soralinde me regañaba mucho de que yo tenía que tener escolta, y acepté uno, yo que era muy joven, más bajito que yo y súper buena gente, entonces yo parecía la escolta de él cuando a trabajar todo el tiempo. Pero bueno, entonces no era un simulacro, me di cuenta que yo estaba participando en un simulacro. Reflexionando internamente, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir a las instancias internacionales, vamos a buscar la Comisión Interamericana, vamos a buscar la Haya, y bueno, tratamos de hacer un documento que pudiera en primera instancia servir para que ningún otro gobernador de Oaxaca o ninguna autoridad de Oaxaca pudiera decir que no actúa contra los responsables de los crímenes de 2006 porque no hay información. Nosotros dejamos en primera instancia ese documento de 1000 y pico de páginas con nombres, operativos, evidencia, que cualquier gobierno del futuro podría retomar para actuar si quisiera justicia. Pero empezamos a ver la ruta internacional y era complicado, era muy complicado. Fuimos a Washington, a la Comisión Interamericana, todavía estaba Emilio Álvarez, y bueno, el caso de nosotros parecía una cosa menor, porque nosotros llevábamos 26 ejecuciones
5 desapariciones y solo 100 torturados. Entonces, en la lista había, estaba la masacre de Tatlaya, estaban otra cantidad de acontecimientos que habían ocurrido en México, y no pudimos finalmente recorrer ese circuito. Hoy en día hay un grupo de abogados que está tratando de llevar a la justicia a estos criminales, porque es lo que son, como Ulises Ruiz y otros policías. Sin embargo, parece muy complicado. Yo decía hace rato que no soy tan optimista o tan positivo, pero participé en una instancia incluso con este carácter legal, como la Comisión de la Verdad, porque teníamos un cierto fundamento legal, y de ahí viene esta frustración de ver cómo el sistema en México, las instituciones están tan podridas que no permiten ni su regeneración mínima, para un mínimo de coherencia y de convivencia frente a la presión que ha recibido México en los últimos años con una serie de informes, creo que 14 informes condenando como grave la situación de derechos humanos en México, y ni aún así se ha podido prestar el sistema a hacer justicia en el caso de Oaxaca, ocurrido hace 10 años con múltiple evidencia, con un gobernador muy desacreditado incluso entre sus propios compañeros de partido, si ni siquiera ahí el sistema es capaz de hacer algo. Por eso me cuesta trabajo creer que en otros casos va a poder ser viable. Pero sí, la única opción que veíamos en ese entorno era precisamente pues la judicialización de los casos de los sistemas internacionales de derechos humanos. A ver, yo escucho dos cosas, como dos dicotomías. Una es si es un discurso internacional o una responsabilidad local, política del país. Y la primera respuesta es, a ver, ambas. El problema, sin lugar a duda, es un problema que tiene una dimensión internacional y que además obedece a una lógica internacional y que obedece a intereses que no necesariamente son los nuestros, que sí son preocupantes. Y hablando de eso, a mí me preocupa cada vez que veo la alineación de qué hacemos nosotros en función de lo que hacen otros países. Pues México está discutiendo la ley de seguridad interior, que es básicamente facultar al Ejecutivo para utilizar al ejército contra la población mexicana. Y al mismo tiempo Trump está anunciando que va a respaldar su guerra comercial con un robustecimiento del ejército estadounidense. Entonces digo, a ver, pues si los mexicanos somos el enemigo de Trump porque somos la amenaza comercial, porque quitamos Trump, y de repente ya están alineando todos los militares, tanto de Estados Unidos como de México, hacia la población mexicana. O sea, da terror leer los discursos. Entonces, vamos, sí, sin duda hay una dimensión internacional, no podemos obviarla. Ahora, la pregunta es si el debate internacional es parte de la solución. Y esa es la pregunta que es más interesante. Entonces, si nos vamos a las instancias como UNGAS, yo diría no. O sea, no le busquemos por ahí. No tratemos de empujar una reforma de los tratados para cambiar la política de drogas hacia adentro, porque eso no va a ocurrir, y si ocurre va a ocurrir demasiado poco y demasiado tarde. Entonces, no empecemos por ahí. Hay que dar la pelea, hay que cambiar el discurso allá, hay que echar leña al fuego allá, pero no podemos pensar que transita por, si el problema es internacional, la solución transita por internacional. Tenemos que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones en nuestras comunidades. Y hay veces que se trata de una comunidad en Oaxaca que no permita la tortura en sus tierras, y hay veces que se trata de una comunidad política que no vote a los políticos que está documentado llevaron a cabo políticas de limpieza social o ejecución extrajudicial, o por lo menos uso desmedido de la fuerza pública durante años y de forma sostenible. Entonces, vamos, yo sí creo que ahí, en cuanto a reforma de la política de drogas, guerra contra las drogas, la solución va a empezar por tomar decisiones, y de lo que estamos viendo, decisiones en las comunidades más pequeñas, son los ámbitos más pequeños, Uruguay, donde se empiezan a trabajar esto, no que sea la solución, pero por ahí empieza. Ahora, otro es si acudir a las instancias formales o no. Si acudir a los espacios de poder o no. Y ahí sí, pues uno está sesgado por su propia experiencia, y a mí quizá me sesgó mal, en el sentido, me hizo demasiado optimista mis primeras experiencias. Yo, lo primero que hice de terminar el doctorado fue investigar un caso de la ley Televisa, que todo el mundo decía que era imposible de ganar, que nadie daba un peso porque ganáramos, y que contra todo el pronóstico ganamos en las supermercados. Y no pasó nada. No hubo una reforma de telecomunicaciones. Pero ganamos el caso, y eso, pues, vamos,
años después, si uno ve la reforma constitucional de telecomunicaciones, la constitucional, mucho de lo que se discutió entonces y que se logró entonces está plasmado en la Constitución. Entonces, de repente me dice, bueno, pues puede que sí haya espacios que valga la pena. Y ahí es en donde yo creo que tu apuesta por generar conciencia es correcta. Y la versión del académico, pues es un poco menos, creo, menos importante. Pero también ha habido una apuesta en ese sentido, desde que dejé de ser gigante y me convertí en académico, y es a formar cuadros. Lo que para mí es catastrófico es que no haya habido cuadros en México que alzaran la voz y dijeran, no hay evidencia que sustente que en efecto México está pasando a ser un país de consumo. Lo primero que a mí me alarmó fue que cuando leí los documentos de la política de Calderón para justificar la militarización del país, el único dato duro que podían citar y que podían encontrar la fuente era la encuesta nacional de elecciones y se refería al consumo una vez en la vida. Y el argumento era así de absurdo. México está pasando de ser un país de tránsito a ser un país de consumo porque, como vemos en la encuesta nacional de elecciones, el consumo una vez en la vida ha crecido. Y entonces yo me dije, a ver, perdón, pero el consumo una vez en la vida crece en la medida en la que la población crece. Porque si cuenta con que hayas consumido una sola vez en la vida, y mi abuelita se fumó un churro en 1968, en el 2011 califica dentro del consumo una vez en la vida, aunque no haya vuelto a fumar marihuana desde el año del 68. Entonces, por supuesto que ese número creció, porque por construcción el número va a crecer. Bueno, nadie dijo, eso es un timo. O sea, eso es el inicio de los, ¿cómo le llaman ahora? False facts, o cómo fake news. Fake news. Ahí empezamos con el fake news. El origen del fake news es de Felipe Calderón, no de Donald Trump, ¿no? México no estaba pasando a ser un país de consumo, o, mejor dicho, no había evidencia citable, empírica, en ningún lado que nos indicara que México estaba pasando a ser un país de consumo. Por supuesto, tampoco se justificaba de ahí una guerra, pero sí necesitamos gente que pueda decir, esos señores siempre va a crecer. Y en ese sentido, para mí lo más importante, o lo más esperanzador, es la formación de cuadros. Y es tener un diplomado en el que vengan primero 20, después 30, después 50 personas, y podamos discutir y aprender y criticar las cosas que hacemos mal. Y mucho más, vamos, concreto y tangiblemente, la formación de los asistentes de investigación. Yo siempre hice mucho en el programa de política de drogas que implementamos mucha lana para dar bien a los asistentes de investigación, para tener buenos cuadros, porque esos son los que nos van a defender. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos, nuestros asistentes de investigación. Porque ahorita sí parece que no pasa nada. Y cuando pase, pues ya todos sabremos qué va a pasar. Y si todos sabemos qué va a pasar, hay que estar preparados. Y la forma de prepararnos es haciendo conciencia. Estoy disfrutando mucho la conversación, pero sé que el público está cansado. Entonces, propongo una ronda de preguntas, empezando con nuestra querida Denise Dresser. ¿Le pueden pasar el micrófono para la transmisión y grabación y etcétera? Sí, muy bien. Gracias. Un gran placer estar aquí, formando cuadros. Viéndome. En el contexto internacional, a partir de la elección de Trump, temas como uso excesivo de la fuerza, violación de los derechos humanos, tortura, van a pesar mucho menos. Ayer el presidente estadounidense validó, de hecho, la tortura. Entonces la coyuntura internacional va a ser adversa para el tipo de narrativa que estamos tratando de construir aquí. Mi pregunta es la siguiente. Hoy en el comunicado que emiten ambos presidentes de su conversación, dicen que la negociación va a ser integral y que va a incluir temas de seguridad, cooperación en múltiples ámbitos. ¿De verdad no tendría sentido usar como un garrote la posibilidad de la despenalización de la marihuana de manera unilateral en México? ¿U otro tipo de argumento de ese tipo? O sea, en ese sentido, sentí ambivalencia tuya al empezar a hablar de esto, Alejandro, pero les pregunto, porque no sé, no tengo la respuesta a la pregunta, pero ¿no es una de las cartas que México podría usar? Porque todos sabemos que al final del día la violencia está derivada en muchos casos por esto.
y hemos pugnado por la despenalización desde hace mucho tiempo. ¿No sería una buena coyuntura además para crear una coalición a favor de esto en México que se una a una coalición, digamos, anti-Trump? Contestamos a Denise. Pero la pregunta era más para Alejandro, pero yo comparto la perspectiva de Denise. Creo que, o sea, que el muro, ¿cuál ha sido el muro hasta ahora de los Estados Unidos en México? Los cuerpos de seguridad. O sea, la política antidrogas que hay en México en buena parte está dictaminada por Washington, por el Departamento de Estado. O sea, se rige en función, en muy buena parte, por los intereses de seguridad que tiene Estados Unidos. Entonces el muro ha sido los cuerpos de seguridad, el ejército, la marina sobre todo, y lo que yo preveo es que se va a endurecer la guerra contra el narco, entre comillas. O sea, se va a pedir que México haga todavía un trabajo más sucio de lo que lo ha venido haciendo todos estos años para ahorrarle a Estados Unidos su problema de drogas, ¿no? de consumo de drogas. A mí me parece que el escenario es más complicado. Por supuesto que sería ideal desde el punto de vista que México tuviera una posibilidad de tomar esta decisión y despenalizar las drogas y generar un desafío con el gobierno de Trump, pero con este presidente y estas condiciones políticas me da la impresión de que lo que va a haber es sumisión más bien, y lo que va a haber es más control por parte de los organismos de seguridad estadounidenses, de los organismos de seguridad mexicanos, para hacerles el trabajo sucio que se les ha venido haciendo durante prácticamente todo el siglo pasado y ¿no? Evidentemente, Denise, en el caso de la legalización, los liberales gringos han sido unos aliados de los activistas mexicanos. Como que hemos caminado juntos en ese tema quienes estamos a favor de la reforma de la política de drogas. Y me parece una gran idea, no sé si sea posible, pero quizá crear una alianza, o sea, aliarnos con el movimiento anti-Trump en Estados Unidos para empujar esa agenda que no logramos jalar en la reforma de la política de drogas, que es la agenda de las víctimas de abusos policíacos, militares, de las Fuerzas Armadas en general. El tema de la victimización se nos quedó atrás cuando hicimos esa alianza con los liberales gringos para empujar la legalización. Quizá sea el momento de intentarlo. No sé si sea posible, no sé si sea viable, pero yo creo que vale la pena intentarlo. No sé qué piensas, Alejandro. Lo primero que creo que debo aclarar es, vamos, a ver, déjenme lo pongo de esta forma. Desde hace mucho tiempo yo estoy convencido que la guerra contra las drogas, para el caso particular de México, es a tal grado una imbecilidad que no se puede explicar más que como, por ponerlo en términos de moda, un mecanismo de outsourcing de la política de drogas de Estados Unidos. Entonces, ahí les va un poco la narrativa. Si somos un país bajo cualquier medición, baja prevalencia de consumo de drogas y bajo uso problemático de drogas en general, por supuesto hay que calificar en muchos sentidos, pero en general, ¿qué diablos hacemos reteniendo en nuestro territorio la droga que quiere salir de nuestro territorio para irse a otro mercado? O sea, como por qué se nos ocurrió que era buena idea dispersar y contener en nuestro territorio droga que va a otro mercado. Digo, todo esto asumiendo que la droga es mal, que no queremos que se consuma la droga. Eso es una discusión en sí misma. Pero partiendo de las premisas de las que parte el gobierno, es una reverenda imbecilidad poner retenes para detener las drogas. Y siempre he dicho, la reforma más importante en la política de drogas de este país no pasa por reformar leyes ni tratados, pasa por cruzar la calle. Que los militares y policías crucen la calle y en vez de tener retenes en el lado de la carretera que va de sur a norte, se pasen del lado norte a sur y en vez de tener mota, detengan armas. Eso sí es un cambio sustantivo en la política de drogas en este país y no necesita modificarlo. La única explicación es, le estamos haciendo la chamba a los gringos.
le están haciendo la chamba a los gringos que ellos no quieren hacer, y tan no la quieren hacer que ellos no ponen retenes en su territorio. Una vez que cruza la frontera, ellos dejan que llegue a las comunidades pobres, marginadas, racialmente minoritarias, y ahí sí pepenan a los consumidores de los narcomenudistas. Pero los trailers llegan de Ciudad Juárez, del Paso, a Chicago y a Nueva York. Entonces, siempre ha sido, desde Ayotzinapa hasta Nueva York. Entonces, siempre ha sido una imbecilidad que solo se puede explicar, en mi opinión, por dos razones. La primera, o por tres. La primera son los intereses económicos en las represiones, o sea, en el aparato represivo. La segunda, pues, es una cuestión moral. Llevamos tantos años con que la droga no llegue a tus hijos que mucha gente en efecto lo cree y está aterrada. Y la tercera es, le estamos haciendo el favor a una parte de nuestra clase política que le está dispuesto a hacer el favor a Estados Unidos para no caer en desgracia con Estados Unidos. En ese sentido, la llegada de Trump es una oportunidad, porque entonces nuestra clase política ya no tiene ningún incentivo para tratar de darle gusto a un país al que no se le va a dar gusto, a un gobierno al que no se le va a dar gusto. Ahora, el problema es que los líderes políticos actuales están tan invertidos en la guerra contra las drogas, quizá como los anteriores. Entonces, tal vez necesitemos un nuevo gobierno que no pierda capital político por reconocer la estupidez que venimos haciendo durante 10 años a enorme costo. Quizá. Ahora, con independencia de eso, lo que estoy diciendo es, no debemos de fincar nuestra estrategia de cambio en una instancia internacional. Debemos de tomar la decisión nosotros. Y eso es a lo que me refería. Yo prefiero invertir energías en tratar de cabildear al Congreso mexicano para que cambie las leyes mexicanas que cabildear a las Naciones Unidas para que cambien los tratados internacionales. Y creo que por ahí necesita... Nos dice pues que ya llegaron los camioncitos, entonces no sé si se puede dar la última del profesor Pacman o ya no. Ya tenemos hasta 8:15. Bueno, la mala noticia es que se nos... Bueno, la mala noticia es que se nos acabó el tiempo. La buena noticia es que mañana a las 10 de la mañana tenemos la mesa Drogas y Búsqueda de la Paz y la Justicia en América Latina. Nos acompaña, van a venir gente de Guatemala, de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala. Vienen compañeros desde Justicia Colombia. Viene Inazun de la Justice Initiative de Open Society. Adrián Bergman, que trae unos proyectos de construcción de paz en El Salvador, y la profesora Catalina Pérez Correa nos va a presentar nuevos datos sobre encarcelamiento por delitos de drogas con perspectiva latinoamericana. Un aplauso a Diego, por favor.